El doctor Italo Antinori nos acompaña una vez más acá en la edición matutina de Telemetro Reporta, sinónimo de docencia, símbolo de docencia cuando él está aquí con nosotros. Y una pregunta que quiero hacerle es la siguiente, el tema de la justicia. ¿Cómo estamos ya en el mes de abril? Ha pasado enero, febrero, marzo, estamos a la mitad de abril, vamos para 4 meses ya de la administración de Kenia Porcel en el Ministerio Público, y hay un debate hoy día sobre la justicia, si hay justicia igual para todos o hay justicia selectiva. ¿Cómo ve el doctor Italo Antinori el escenario de la justicia en este momento? Bienvenido. Gracias, un saludo cordial. Realmente muy preocupado, Álvaro, porque siento que efectivamente las cosas no son iguales para todos. Yo siento que hay personas que le dan fianza, a otros no le dan fianza, personas que están investigados por un mismo delito. Sin embargo, esas personas, hay unos que tienen una medida cautelar de 15 y 30 días de firma y otros por el mismo delito están detenidos. No entiendo cuál es el baremo, por usar la palabra castiza, o la medición que tiene la procuradora, el criterio, para darle a unos una medida y a otros otra medida. Unos tienen medidas cautelares más fuertes, otros medidas cautelares menos fuertes. Otros tienen detenciones en un sitio, otros tienen detenciones en otro sitio. También observo con mucha pena y preocupación que no se han cumplido las 2 citaciones. La ley dice que a una persona se le deben citar 2 veces y que si no se comparece dentro de las 2 citaciones, la tercera citación sería de conducción. Y aquí se conduce Aquí se conduce sin hacer las 2 citaciones. Entonces hay muchos aspectos que me quedan con un mal sabor y con una gran preocupación. Yo le hago un llamado respetuoso a la señora procuradora, que ella sabe cuánto la aprecio y la respeto, fue mi alumna en la maestría en Derecho, una muy buena alumna, por cierto, y le hago un llamado porque estas cosas deben revisarse, porque la justicia, corregir el rumbo, la justicia, la percepción que hay, es que no es igual para todos. Y tengo que ser absolutamente sincero, me parece a mí que sí hay justicia selectiva. Selectiva porque no hay igualdad de trato para todas las personas y para todos aquellos que están en estos momentos dentro de un proceso. Pareciera también, es otro tema de percepción, y aquí la percepción es importante, que la justicia se ha concentrado en 2 casos, PAN y pinchazos telefónicos. Y hay otros casos más, y hay muchos casos más que tampoco se les ha dado la prominencia y el realce a la investigación. O sea, a mí me duele mucho saber que quien firmó, por ejemplo, los contratos de la comida deshidratada, específicamente quien presidía en esos momentos el PAN, tiene una medida cautelar. Sin embargo, por el mismo delito que se está investigando, un funcionario que no es de los principales del programa de ayuda nacional, el señor Flamighetti, el jefe de nutrición, creo que el jefe de nutrición, está detenido. Entonces, ¿cuál es la medición para que quien firmó el contrato tenga una medida cautelar de firmar los 15 y los 30 de casa por cárcel? ¿Y cuál es la medida por la cual el señor jefe de nutrición está detenido? Son preguntas que realmente quedan en vacío. ¿Y por qué muchos otros casos no se entra a investigar? Simple y sencillamente salen a la palestra por los medios de comunicación. Aquí vemos todos los escándalos que en un momento dado salieron a reducir de un ministerio como el de Obras Públicas, pues. ¿Y qué se está investigando del Ministerio de Obras Públicas? Aquí hay personas que salen y entran del país, que han sido cuestionadas, y voy a decir el nombre, el señor Chamá, por ejemplo. Aquí no le ha pasado nada al señor Chamá. Aquí no ha pasado nada con otras personas que han sido fuertemente mencionadas. Aquí se le da medida cautelar al señor Fábregas, se escapa. Aquí hay algunos que salen y entran del país libremente. En cambio hay otros que no los dejan salir. Aquí hay personas que la han sacado del avión. Hay otros que los han dejado salir. El señor Chamá, aquí no le pasa nada, absolutamente nada. Ha sido cuestionado. El exministro del MOP también, el señor Suárez, ha sido cuestionado. No se le ha dado una medida cautelar. Aquí ha habido... Y no por nada relacionado con el MOP. No, ni se trata... tema de la comida deshidratada. Claro, y no se trata
Precisamente eso, a pesar de que ha habido fuertes críticas a algunos contratos del MOP, que no fueron a juicio de la percepción ciudadana correctamente hechos y que había sobrecostos. Es decir, hay otras cosas. Por ejemplo, el señor Ferrufino está detenido, pero hay otros... Y por el PAN, no por el Mides. No por el Mides. Y hay otros que han sido más cuestionados que el señor Ferrufino, y no estoy haciendo defensa de nadie, porque yo no soy abogado de nadie, prácticamente yo no ejerzo la abogacía. ¿Usted es un panameño? Ciudadano panameño, académico, de Tolé, a mi gente de Tolé, que le aprovecho para mandarle un saludo siempre a mi pueblo querido. ¿Y cuánto dinero hemos cautelado o recuperado? Exactamente. ¿Qué es lo que la gente quiere? Que se le recupere el dinero que fue a parar a las cuentas bancarias de muchos de estos señores. Y que no hay, a juicio nuestro, tanto dinero recuperado frente a tanto abuso que se ha dado de las arcas del Estado. Esas son preguntas que quedan, y yo creo que la Procuradora tiene una magnífica oportunidad para trazar un nuevo rumbo y mejorar estos aspectos que son críticas constructivas que le hacemos, respetuosas y constructivas. Doctor, hace un momento vimos la noticia del debate que ha surgido en la Universidad de Panamá en el caso del profesor Miguel Antonio Bernal, que ha sido suspendido por 5 años, el caso del rector Gustavo García de Paredes, el Consejo General Universitario, pero en el debate han estado presentes los dos sectores que forman parte del mismo. No hemos tenido la oportunidad de conversar con una figura externa que nos dé su opinión jurídica y constitucional de lo que ha estado pasando. Y hoy aprovechamos al doctor Antinori para que nos aclare algunos aspectos de este tema. Y la primera pregunta, ¿por qué un caso que empezó en el 2004 se ha fallado ahora, en el 2015, es decir, 11 años después del mismo? ¿Eso es correcto, doctor? Mire, precisamente es uno de los aspectos que nosotros hemos analizado, porque hemos hecho este análisis con toda la objetividad, no personalizando respecto a los componentes y a las personas que participan. Y quisiéramos que en este sentido pusiéramos el primer cuadro que hemos traído, dado pues que nosotros acostumbramos, para beneficio de los telespectadores, traer algunos cuadros que pudieran todos leer con nosotros. El proceso contra Miguel Antonio Bernal empezó precisamente en el 2004, como usted muy bien lo ha dicho. Por determinados recursos que se presentaron, y allí está precisamente el cuadro, se retrasó. 11 años después, en el 2015, mediante resolución número 12-15 SGP de 11 de marzo del 2015, se emitió la resolución de suspensión. Primera pregunta que nos hacemos: ¿acaso no existe en este caso la prescripción? ¿Y por qué decimos que no existe la prescripción? Porque es que todo proceso debe tener una prescripción. Las personas no pueden estar sometidas ad infinitum a un proceso, no es eterno. Los procesos tienen un término para investigarse. Es más, hasta en materia civil se tiene que interrumpir la prescripción con la presentación de la demanda y la publicación en un diario nacional. ¿El cuadro número 1 lo tienen ahí? Ya lo pusimos. Ya lo pusieron, ok, que no estaba viendo por allá. Y entonces resulta que en los procesos laborales hay prescripción. En todo proceso hay prescripción. Entonces, en materia penal también hay prescripción. O sea, Sin embargo, si esto lo hubiesen conocido los tribunales, ¿cuál sería el resultado? Vamos a ver el segundo cuadro. El segundo cuadro nos dice cuál sería la prescripción. Un ejemplo de prescripción en la jurisdicción ordinaria. El artículo 93 del Código Penal, que fue el código vigente hasta el 2008. ¿Y por qué aplicamos este? Porque acuérdense que el caso empezó en el 2004. La acción penal prescribe, decía ese artículo 93, cumplido los 6 años después de la comisión del hecho punible, si la pena señalada en la ley es mayor de 6 meses y no excede de 6 años de prisión. Es decir, a los 6 años máximo, este proceso de 11 años tenía que haber prescrito. No es posible que a Miguel Antonio Bernal lo hayan tenido, y esta es una observación que yo hago puntual, desde el 2004 hasta el 2015, con un proceso disciplinario que no prescribió. Aquí evidentemente estamos hablando de ser comprobado de delitos de calumnia e injuria. No, eso es otra cosa, que no lo puede determinar la Universidad de Panamá. Vamos a ir más adelante. A eso iba. ¿Cuál hubiese sido la pena? Pero fíjese usted, la pena, y vamos al siguiente cuadro, nosotros hemos establecido en el artículo 178A
del Código Penal, que allí está, código vigente hasta el 2008, porque recordemos que es un proceso que inició en el 2004, los delitos de calumnia e injuria que se cometan en un medio de comunicación social, que es lo que acusan al profesor Bernal, la pena sería de 18 a 24 meses, es decir, de 1 año y medio a 2 años de prisión en caso de calumnia, y 12 a 18 meses, es decir, de 1 año a año y medio de prisión en caso de injuria. Y según el Código Penal actual, en el artículo 195, si se comete en un medio de comunicación social, la pena en caso de injuria de prisión sería de 6 a 12 meses o su equivalente en días multa, o en caso de calumnia con prisión de 12 a 18 meses o su equivalente en días multa. Es decir, lo despenalizó. Entonces, si observamos este artículo que establece la pena con relación al artículo anterior, el 93, son 6 años para que prescriba un proceso en materia ordinaria. Entonces, la Universidad de Panamá ha tenido 11 años sometida a una persona sin que haya prescripción. Eso para mí es un hecho indebido. Debió haberse dado una prescripción de ese caso, porque es un caso disciplinario, ni siquiera es un caso penal. Y en el caso penal que estamos viendo de la calumnia e injuria, la prescripción se daba a los 6 años. Con más razón debe darse una prescripción cuando hay 11 años en un proceso disciplinario. Bien, ahora bien, entiendo que la resolución de suspensión del doctor Bernal hace alusión y usa, amigos televidentes y doctor Antinori, como fundamento para la sanción de suspensión por 5 años, los comentarios que hizo el profesor en diversos medios de comunicación social y en el programa que el propio profesor dirigía. Incluso el de aquí, en una ocasión que él vino aquí. ¿Cómo debían obtener las autoridades universitarias esas pruebas para que sean legalmente válidas? Mire, ahí pasaremos al siguiente cuadro donde nosotros explicamos muy claramente que los tribunales han interpretado el decreto ejecutivo, y para todos aquellos que nos siguen y que está muy claramente establecido en el siguiente cuadro, el decreto ejecutivo 189 de 13 de agosto de 1999, que reglamenta los servicios de radio y televisión, y se ha establecido que para que una grabación funcione como prueba legítima debe ser solicitada por medio de la Autoridad de los Servicios Públicos, ASEP. Luego debe transcribirse su contenido ante notario público. De lo contrario, la prueba no es válida. Y según he visto el expediente, ninguno de este proceso se dio. La universidad debió haber pedido la grabación a través de la Autoridad de los Servicios Públicos, transcribirla ante un notario para luego aportarla, pero a un proceso de calumnia e injuria fuera de la Universidad de Panamá, porque no le correspondería a la Universidad de Panamá determinar si hubo calumnia e injuria. Son los tribunales ordinarios los que tienen en tal caso que explicar que allí se produjo la calumnia y la injuria. Es cierto, doctor Antinori, que la resolución de suspensión califica una crítica dura que hace el doctor Bernal como una conducta inmoral grave por parte del profesor. Sí, ciertamente. Mire, he encontrado en la resolución respectiva de suspensión algún aspecto que confunde la inmoralidad con lo que podría en tal caso considerarse una calumnia, una ofensa, o alguien podría considerar una calumnia, porque no es lo mismo que yo diga algo que no es cierto de una persona a que esa actitud mía sea considerada inmoral. Y vamos a ver el siguiente cuadro, donde nosotros tenemos una explicación específica de lo que dice esa resolución. Mire, en una parte de la resolución de suspensión del cargo del profesor Miguel Antonio Bernal, y está en el siguiente cuadro, de fecha 11 de marzo del 2015, se sostiene que en el programa Alternativa el profesor Bernal expresó, y abro comillas porque así está en la misma resolución, ¿no? No soporta la situación que se viene dando por un farsante como el señor Gustavo García de Paredes. Fuerte la crítica, pero es una crítica, por lo cual votaron un montón de docentes de mi facultad que tienen la mente adocenada. Eso lo dijo el profesor Bernal. La resolución señala que es una falta administrativa grave, esa expresión del profesor Bernal, que se sanciona con la destitución del cargo del profesor que incurra en una conducta inmoral grave en el ejercicio de sus funciones. Entonces yo entiendo que podría ser una calumnia, podría ser una injuria si es que se prueba, pero no una conducta inmoral,
Porque el hacer una crítica no conlleva una conducta inmoral, por más fuerte que sea la crítica, que acepto que fue una crítica fuerte, dura, precisa, concisa, pero no puede ser considerado un acto inmoral. Ahora bien, me voy al cuadro 9, doctor, por cuestiones de tiempo, y me interesa saber, a juicio suyo, porque muchas veces quizás para muchos el doctor Bernal es muy duro en sus planteamientos. ¿Se cometió calumnia e injuria? ¿Estaba la universidad facultada para penalizar la calumnia y la injuria o le correspondía a los tribunales ordinarios? Mire, es que nadie puede decir formalmente que existe el delito de calumnia si no es vencido en un tribunal. Es decir, para poder presentar... ¿Y por qué no lo hicieron? Es que ese es un error, porque es que la universidad debió haber ido a los tribunales ordinarios con todas las pruebas. Los funcionarios a que él hizo referencia. Por supuesto. Porque cuando la digo universidad no puede demandar por calumnia e injuria. Es que la universidad tiene un rector, si el rector se siente calumniado o injuriado, si el vicerrector y las demás personas de la universidad se sienten calumniados o injuriados, tienen que ir como personas naturales, como usted bien lo ha dicho, ante el tribunal de la causa, presentar una querella dentro del término de 2 meses a partir del momento en que se haya cometido la supuesta injuria o la supuesta calumnia. Y con la querella empezar la actividad procesal de investigación contra esa persona y probarle después que efectivamente ha calumniado y ha injuriado. Pero en este caso, la universidad se ha convertido en juez y parte, porque ha decidido que las expresiones del doctor Bernal, que son críticas no a la universidad, sino al rector y a algunos otros componentes de la estructura administrativa universitaria, se consideran sencillamente que son calumnia e injuria, pero la universidad las califica como tal. Eso le correspondía hacerlo un tribunal de la causa, y ese es otro aspecto que nosotros consideramos inadecuado a esta resolución. Mire, don Álvaro, con Miguel Antonio Bernal se podrá estar en desacuerdo o acuerdo en métodos, formas, estilos, manera de expresarse, formas. Incluso yo muchas veces no he estado plenamente de acuerdo con él. Él lo sabe, en un 70% de las cosas él y yo coincidimos, en un 30% no. Por lo menos él es de un constitucionalismo laico, yo soy de un constitucionalismo más basado en concepciones de la moral cristiana. Pero son aspectos en los que a veces uno no coincide plenamente. Claro. Con Bernal no se podrá estar de acuerdo en muchos métodos, pero hay algo innegable. Se ha dedicado a la educación por más de 40 años. Bernal se ha dedicado a la enseñanza. Vive de su trabajo como profesor. La universidad tiene que ser un centro donde se acogen todas las corrientes y las ideas, como ocurre en todas las universidades del mundo. Hay universidades, por lo menos la Complutense de Madrid, tiene profesores de derecha, de izquierda, que creen en Dios, que no creen en Dios, que creen en el aborto, que no creen en el aborto, porque allí es simplemente la convergencia de todas las ideas y principios y donde se respeta el derecho a disentir, que es lo que tenemos que respetar en Panamá. Me da muchísima pena como egresado, pena de dolor, como egresado de la Universidad de Panamá, que mi primer título fue allí, que sienta que no hay el derecho a disentir y que se esté privando a una persona del derecho a trabajar honradamente, a enseñar a sus estudiantes, a los estudiantes a recibir las clases de un profesor, que aquí lo dijo el profesor Candanedo, a quien yo respeto mucho, que su currículum o su hoja académica era intachable, que el problema eran las expresiones que él vertía. Pero si esas expresiones se consideran calumniosas o injuriosas, debieron haber ido a los tribunales ordinarios y que los tribunales lo condenaran como tal. Con fundamento en esa condena, entonces establecer las sanciones disciplinarias. Pero lo han hecho al revés, don Álvaro. Y realmente yo he estudiado serenamente este caso. Estoy en desacuerdo con la resolución de la Universidad de Panamá y apoyo al doctor Bernal, porque no es justo que una persona que en muchos momentos ha apoyado a los panameños en pro de la justicia, en contra de la injusticia, a favor de los derechos humanos, ahora que le están violando el debido proceso y ahora que le violan sus derechos humanos, miremos para otro lado. Ahora es el momento también de alzar nuestra voz con respeto, con firmeza, para defender a un ciudadano que se ha atrevido siempre a denunciar los hechos injustos. Miguel Antonio Bernal. Muchísimas gracias, doctor Ítalo Antinori.